Vamos con el mensaje de este día a cargo de nuestro pastor Jesús Elizón. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Gracias a Dios por este día, hermanos. Amén. Gracias, Señor, por todas las cosas que Él nos permite poder vivirlas y poder alabarle a Él por todas sus bendiciones y expresarle al Señor con nuestra gratitud a través de los cantos que Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno en todos los aspectos. Quiero invitarles a abrir la escritura ahí en Santiago capítulo 3, versículos 1 al 4. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 4, donde estamos teniendo los estudios bíblicos, hermanos, de Santiago. No sé si en su casa esté tomando en cuenta leer Santiago en sus devocionales, pero es importante que lo estemos leyendo para estar todos participando de esta temática y que sea de bendición para nosotros, hermano. Amén. Santiago capítulo 3, versículos 1 al versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Dice ahí la escritura: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, vamos a hablar de este tema, que es la verificación de la fe a través de la prueba de las lenguas. No del don de lenguas, ¿verdad? Aquí está hablando de la expresión verbal del ser humano, y está hablando acerca de este órgano muy importante en nosotros, que es la lengua. Aquí el apóstol va a abarcar ese tema que va a ser muy importante para los grupos. Recordemos que en ese tiempo Santiago, apóstol del Espíritu Santo para el Señor Jesucristo, y predicando en las iglesias aún en Jerusalén, y llevando haciendo cartas para que los nuevos creyentes permanecieran en la fe en el Señor. Y una lucha muy fuerte que ellos tenían en ese tiempo era la lucha contra los falsos maestros, la lucha contra aquellos que enseñaban y enseñaban mal, que estaban hablando del terror, de las profecías, de la escatología, de la venida del Señor Jesucristo. Y en ese tiempo Santiago hablaba referente a ellos para hablarle a los que enseñan, hablarle a los que hablaban de la venida del Señor Jesucristo, que era importante frenarse en algunas enseñanzas que ellos estaban dando. Hay un comentarista que me gustó mucho lo que él escribe, se llama el profesor McGee, y él habla de este tema. Dice: si yo le pusiera un tema a este pasaje de Santiago, le llamaría el infierno en llamas. Hablando de la lengua, él decía así: me gustaría llamarle el infierno en llamas, porque este pasaje va a hablar de la lengua, va a hablar de las cuestiones de los seres humanos, en cuestiones de las relaciones humanas, y que es importante, hermanos. Es importante porque aquí habla el Señor que qué es lo que puede perjudicar, qué puede hacer caer a las personas, a los grupos, qué es lo que puede hacer derribar los castillos, qué es lo que puede tumbar la bendición. Y va a hablar referente a la lengua, y vienen consecuencias muy funestas, pero no las voy a tocar hoy. Yo nada más voy a hablar acerca de este pasaje, de estos versículos, y voy a hablar acerca de la libertad o la universalidad de la expresión de los seres humanos, pero también la universalidad que tiene Dios como soberano de escuchar todo lo que se hable en la tierra. Así como los hombres tenemos derecho a hablar, Dios tiene derecho a escuchar todo, hermano, ¿sí? Así que todo lo que hablamos aquí en la tierra, nuestro Señor lo escucha. Y de esto va a hablar este pasaje. Y no va a hablar tanto acerca de la lengua física o los componentes químicos de la lengua, sino va a hablar la teología de la lengua. Amén.
El estudio de la lengua, el estudio de Dios sobre la lengua humana. Y lo va a representar así en este pasaje de Santiago, hermanos. Recordemos, les decía hace un momento que Santiago va a atacar a los maestros falsos, va a atacarlos hacia ellos y va a atacar concerniente a todos los opositores a la sana doctrina y al evangelio del Señor Jesucristo. En ese tiempo, cuando Santiago comenzó a predicar, se estaban estableciendo los grupos de iglesia, estaban haciendo la iglesia, se estaban estableciendo los nuevos grupos, hermanos. Y hay una pregunta que muchos me han hecho, que por qué nos congregamos los domingos y no los sábados. Porque dicen, ¿por qué no nos congregamos el sábado si es el día santo de Dios, el día de reposo? Nosotros nos congregamos los domingos como cristianos porque celebramos la resurrección de Jesús, hermanos. Amén. El primer día de la semana. Y es domingo. Por eso celebramos los domingos, que cada domingo que Jesucristo vive. Amén. En ese tiempo de Santiago también hay una hipótesis, porque también lo hacemos los domingos, aparte de la resurrección de Cristo. Acuérdense que cuando Santiago comienza a predicar en la iglesia o en los grupos de la iglesia, ya no estaba Jesús, Jesús ya había ascendido a los cielos. Ellos tenían que predicar. Y cuando se empezaban a juntar los nuevos creyentes o los nuevos judíos cristianos, ellos estaban impuestos a ir a las sinagogas, pero no podían los sábados porque estaban los ortodoxos. Estaban ellos ahí en sus congregaciones. Entonces también lo que ellos hicieron era rentar la sinagoga los domingos para no tener problemas también con ellos. Así que cada grupo en su lugar, ¿verdad? ¿Sí? Y los que empezaban a hacer la congregación en los domingos usando las sinagogas que tenían en ese tiempo. Algunos comenzaron a levantar pues nuevos templos, nuevos lugares para la predicación, pero mientras no se tenía, lo hacían ellos en la renta de las sinagogas. Y a mí me pareció algo muy interesante porque es importante saber que la iglesia se congregaba. Amén. En todo tiempo la iglesia se congrega, hermano, porque es un lugar especial para Dios. Amén. Un lugar especial para el Señor. Yo sé que muchos pueden decir es que Dios está en todo lugar. Sí, pero tiene un lugar especial y esa es su iglesia. Y la presencia del Señor, dice la palabra, cuando se reúne mi pueblo, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando el pueblo está reunido, porque nosotros somos la iglesia, hermano. Si usted y yo no estuviéramos aquí, no hubiera iglesia, hermano. Había esta construcción, pero no hay iglesia. La iglesia es la asamblea, somos todos nosotros. Amén. Así que Santiago le va a hablar a la iglesia y le va a hablar acerca de la teología de la lengua y va a hablarle a los hombres, a todos los nuevos creyentes y a los que enseñamos, va a hablar. Que es muy importante lo que enseñas, lo que hablas, y mayormente a las autoridades, a los padres de familia que enseñamos a los hijos, que todo lo que tú digas es una enseñanza, todo lo que tú abras con tu boca y hablas a los demás, estás enseñando lo que traes adentro y Dios escucha todo, ¿sí? Se dice que todos los seres humanos tenemos derecho a hablar 30,000 palabras diarias, hermano. Fíjese, hermano, 30,000 palabras diarias. Si usted sumara 30,000 palabras toda la semana o todo un mes, ya hubiéramos escrito muchos libros, hermano, de todo lo que hablamos. Y luego aquellos que son bien parlanchines, que se avientan 60,000 o más, ¿verdad? Sí, los que hablan de más, ¿sí? Más de 30,000 palabras. Las normales son 30,000, hermanos. Ya si usted le habla un poquito más, pues ahí auméntele todas las que habla. Pero son muchas las palabras que hablamos a diario. Son muchas las cosas que hablamos, que decimos, que expresamos continuamente. Que si escribiéramos libros, no cabría en ninguna biblioteca, hermano. Tanto libro que hubiéramos hecho por todas las palabras que expresamos. Santiago comienza a hablar eso del hombre para decirnos que es importante lo que hablamos y es importante saber que Dios escucha todo. Y él da dos pasajes porque habla en toda su tesis de esta epístola acerca de la teología de la lengua, y él lo menciona desde el principio, hermanos. Ahí en Santiago 1:26, Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sí? Aquí nos habla Santiago de refrenar nuestra lengua, de saber
y entender qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo. Y dice también Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Amén. Seas pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para enojarte, hermanos. Cuando estamos enojados decimos muchas cosas y cosas de más y cosas que no quisimos decirlas, hermanos. Somos una olla de presión que a veces se nos suelta la lengua y se nos suelta todo lo que traemos dentro, todo lo que pensamos o todo lo que tampoco no pensábamos, pero lo hacemos, ¿sí? Porque no traemos un freno en nuestra lengua. Pensamos que podemos hablar y decir y atropellar a medio mundo con todo lo que yo diga, ¿verdad? Pero no es así, hermano, porque aquí el apóstol va a decirnos a nosotros que seamos tardos para hablar, que es más sabio el que calla, es más sabio el hombre prudente que calla y es tardo para hablar, que es mejor la persona que tiene 2, 3, 4, 5 palabras, pero sabias, y no 30,000 que sea pura paja, ¿verdad? ¿Sí? Que es importante para nosotros saber que a Dios sí le interesa lo que nosotros hablamos, lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? Porque la lengua, hermanos, puede salir una bendición o puede salir bendición. De eso habla la tesis de Santiago en este capítulo, ¿va? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué es lo que hablas todos los días? ¿Qué hablas cuando amaneces? Cuando despierta usted, ¿qué pronuncia? ¿Qué habla? ¿Qué bendición dice? ¿O qué maldición hace? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos con nuestra lengua? El Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú tengas en el corazón va a hablar la boca. Si en tu corazón hay mucha inmundicia, si en tu corazón va a haber mucha carnalidad, si en tu corazón va a haber muchos pleitos, mucha contienda, pues de eso va a hablar tu boca, hermano, ¿sí? Por eso es muy importante qué es lo que hablas, porque tu lengua es muy importante para los demás. Las personas se sienten bendecidas o se sienten maltratadas con lo que tú dices, ¿sí? Por eso es muy importante si con lo que tú dices estás edificando o estás destruyendo a los que te rodean, ¿sí? Dice que el caracol es un animalito muy pequeño que tiene su lengüita un poquito larga, pero dentro de su lengua tiene dientitos. No tiene como nosotros la mandíbula, ¿verdad? Y nuestra lengua sola. El caracol tiene dientitos en la lengua y luego la enrolla y la hace así como una tipo cinta, la va enrollando. Entonces cuando él quiere comer, saca su lengua larga y pues muerde y trae su comidita, ¿verdad? O si quiere morder a alguien, pues saca su lengua y muerde, ¿sí? Muchas veces es comparado al ser humano, que a veces el ser humano traemos dientitos en la lengua y cuando hablamos mordemos, ¿sí? Mordemos muchos. Y hay unos que muerden fuerte, traen colmillos en la lengua, ¿sí? Y duele cuando hablas, duele lo que dices, ¿sí? Y comienza ahí la epístola a hablarnos y decirnos que es importante saber qué estamos haciendo con nuestra lengua, hermanos. Se dice que un bebé tarda 2 años en apoyarse para hablar, para poder encajonar las palabras y las frases y expresarse el niño, el bebito, tarda 2 años. Todos los seres humanos en la edad de la infancia o en la etapa de ser bebé, tardamos 2 años en poder hablar y 50 para callarnos, hermano, porque en 50 años no aprendemos a callarnos, ¿sí? Fíjese, hermano. 2 años para hablar y 50 para aprender a callarnos. Ya para los 50, 60 decimos, debo de ser prudente. Oye, pero 50 años fuiste un imprudente, ¿sí? 50 años la regaste, todo lo que dijiste, todo lo que hablaste, ahora qué va a pasar, ¿sí? Entonces Santiago comienza ahí, hermanos, y habla acerca de la teología de la lengua, que es importante. Santiago 2:1, que es el versículo con que vamos a comenzar. Santiago, perdón, 3:1, ¿verdad? 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros,
Muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿sí? En ese tiempo muchos querían ser maestros. Muchos querían enseñar escatología, muchos querían enseñar en los tiempos del fin, muchos querían hablar acerca de la segunda venida de Cristo, muchos querían decir, ya viene Jesús a derribar a todos los romanos, a destruirlos, ya viene nuestro fin para ellos y nuestra victoria. Y comenzaban a enseñar mal y mal y mal acerca de la venida de Jesús, hermano. Y Santiago que empieza a decir que tuvieran mucho cuidado porque el que habla más se expone a mayor condenación. El que habla más se expone a mayor condenación. Por eso es bien importante saber qué estás enseñando, qué estás hablando, qué estás diciendo. ¿Por qué? Porque el que te está valorando no es el humano. Nosotros nada más estamos escuchando, ¿verdad? Pero el que te está evaluando es el Señor. Dios es el que lo está evaluando a todos nosotros, porque todos enseñamos, no nada más en el púlpito, en la escuela dominical, se enseña también en la casa, se enseña con los hijos, se enseña por teléfono. ¿Qué hacemos con el teléfono, hermanos? ¿Qué enseñamos por el teléfono? Se enseña por el WhatsApp, se enseña por el iPad, por todos los medios, se enseña, ¿verdad? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos transmitiendo? Que Dios sea bendecido o derribar lo que Dios está fundamentando en la palabra. Santiago comienza a hablar muy fuerte a los maestros para decirle, hay mayor condenación con aquellos que enseñan. Por eso la enseñanza no es fácil, hermano. Pararte aquí no es fácil. Enseñar una escuela dominical a niños, a adultos, a jóvenes, no es fácil, hermano. No cualquiera puede decir yo porque hay juicio contigo. ¿Por qué? Es más fácil dar una clase en la universidad o en la preparatoria o en la escuela que para las cosas de Dios. Porque aquí te tienes que ir derechito con la palabra. Y para poder enseñar tienes que traer un testimonio bien firme. Un testimonio que esté bien delante del Señor para poder enseñar. Y para poder una clase, estudiar la Biblia para poder dar la clase. Y luego que tú lo hagas porque los alumnos son bien inteligentes, ¿verdad? Oye, me enseñaste eso y tú lo haces. A nadie se le escapan los maestros, ¿verdad? Todos los maestros estamos a la vista de todos, ¿sí? Así que enseñar en la obra del Señor no es fácil, hermano. Por eso es muy importante prepararte para enseñar tanto en tu vida personal como en la educación, para hacerlo bien delante de Dios. Por eso Dios llama a unos pastores, a otros maestros, a otros apóstoles, a otros profetas y a otros, ¿me falta uno? Evangelistas, ¿verdad? ¿Sí? Dios va llamando a su gente, a su equipo para poder ministrar la obra. Porque así lo hace el Señor. Entonces aquí Santiago está hablando respecto a eso, hermanos, de que se enseñe bien la palabra del Señor y con cordura. Claro que había muchos fariseos que estaban infiltrados. Estaban infiltrados ahí para derribar lo que el Espíritu Santo había hecho, ¿eh? Pero mayor es el que está con la iglesia que el que está en el mundo, hermanos. Mayor es el que está ahí y es el Señor que es poderoso para toda buena obra. Ahí en el versículo 2, hermanos, Santiago 3:2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí Santiago nos habla que todos ofendemos muchas veces, que debemos estar conscientes que a veces hablamos y ofendemos a las personas. Pero recordemos que también, así como una persona me ofende a mí, me tengo que recordar que a veces yo también ofendí a otra persona. Que las ofensas las hacemos continuamente con los demás y sabemos que debemos nosotros buscar esa perfección, que nadie es perfecto. Luego dice aquí Santiago, si alguno refrena su lengua y no ofende, ya es un varón perfecto. Ya es un varón perfecto. Y aquí dice que es un varón perfecto. Está hablando de un cristiano maduro, un cristiano que ya ha caminado todo ese proceso y se ha guardado del mal, refrenando su lengua. Lo habla Santiago. Pero hermano, yo quiero hacerte una pregunta, ¿va?
¿Cuántos de nosotros no hemos ofendido esta semana? Levante la mano, mejor no la levante. ¿Cuántos de nosotros esta semana no ofendimos a alguien? ¿No ofendió al esposo o no ofendió a la esposa con algo? ¿O a los hijos, a las hijas, o a alguien del trabajo, o a alguien de la iglesia también? ¿A cuántos ofendemos entre semana? Y hay muchos también que nos ofenden entre semana. Pero aquí dice Santiago que busquemos el ser varones perfectos. Que recordemos que así como somos ofendidos, nosotros también en una ocasión ofendimos a alguien más. O sea, en una frase, hermanos, es: no te hagas la víctima. Amén. No se haga la víctima y camine derechito con Dios. Camine con el Señor, que nadie es perfecto. Caminamos para buscar una perfección en el Señor Jesucristo y vamos avanzando. Pero el Señor nos invita a nosotros a buscar esa perfección, y la primera cosa que debemos domar es la lengua, hermanos. Eso es lo que menciona aquí Santiago, para que nuestra vida sea perfecta. Santiago 3:3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo, hermanos. Yo creo que algo bien interesante es la vida del caballo. Como los caballos, para ser domados, se les pone un freno aquí en la boca y el jinete lo controla, ¿verdad? Porque si no tuviera ese freno, el caballo estaría libre, hermano, y el caballo estaría desbocado por todos lados, ¿sí? Se le saldría de control al jinete, ¿verdad? Si un jinete se sube sin tener freno el caballo, no sé cómo le iría, hermano, pero yo creo que no llegaría ni a 10 metros, porque los caballos necesitan ser domados y controlados. La lengua es comparada con el caballo, que necesita ser frenada. Dice la palabra que Él nos ha dado amor, poder y ¿qué más? Dominio propio. Y ese dominio propio no es nada más para apagar el fuego que llevo adentro de la ira, sino también para domar nuestra lengua. Amén. Y no es que toda tu vida te la pases callado, no, que lo que tú hables sea de bendición. Y yo me acuerdo que una vez que alguien me dijo, ¿va? Cuando vayas a una casa, siempre lleva bendición. Siempre habla de la Biblia, habla de Dios y lleva bendiciones, todo lo bueno que Dios te ha dado. Llévalo, porque vas a ser de bendición a esa persona. Nunca vayas a una casa y le digas todo tu problema, todos tus achaques y los problemas de otra persona y cómo piensas que las personas son, ¿verdad? Porque a veces prejuiciamos o hablamos de los demás, ¿sí? Hacemos taquitos de todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay problemas, decía la hermana Villalpando, que reunión de feligreses era tacos al pastor, decía la hermana, ¿verdad? Y yo me quedaba riendo cuando ella siempre me lo decía. Y si es que siempre es así, pastor, reunión de feligreses es tacos al pastor. Y le digo, hermana, y cuando se reúnen los pastores, dice, me sé otra. Le digo, ¿cómo es, hermana? Reuniones de pastores, matanza de ovejas. O sea que todos contra todos, ¿verdad? Pero aquí no es la idea de acabar todos contra todos, ¿verdad? Se trata de ser perfectos en el Señor, buscar la perfección. Y tanto líderes como feligreses debemos de frenar nuestra lengua. Amén, hermanos, frenarla. Considerar al caballo, porque si el caballo no lo tiene, se va a estar desbocando por todas partes, se está dando topes en la pared, se va por los montes, se va a poder caer en un precipicio si no se frena el caballo. Si no frenas la lengua, puedes caer en el precipicio del terror, ¿sí? El rey David hablaba acerca de ello en el Salmo 39:1. Salmo 39:1, hermanos. Lo leemos juntos, dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto el impío esté delante de mí. Fíjese, hermano, mientras el impío esté delante de mí, ¿qué dice el rey David? Frenaré mi lengua. Amén. Frenaré mi lengua, no diré nada.
Cuando tú callas, hermanos, ante el enemigo no sabrá qué hacer contigo. Porque cuando la gente está enojada y quiere pelear, busca otro luchador. Para pelear se necesitan ¿cuántos? Dos, ¿verdad? ¿Sí? Al menos que esté loquito, loquita, ¿verdad? Que se pelee sola, ¿verdad? O solo, ¿sí? Pero para pelear se ocupan dos. Pero si uno cede y uno no quiere, sino que es prudente y sabio, no habrá lucha. Cuando nosotros decidimos, hermanos, mejor ser perfectos o buscar un crecimiento en el Señor, decidimos no caer en el juego de aquel que viene a destruir mi vida. No voy a caer en el juego del que habla de más o del chismoso o del murmurador. No caeré en su juego. Cuando una persona venga contra ti a violentarte o a destruirte con la lengua, no caigas en su juego. Tú voltea y dile, no quiero caer en tu juego. No voy a caer en el juego del chisme, en el juego de la murmuración o en el juego de tus palabras. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Porque hay mucha condenación, hermanos, cuando caemos en la murmuración, cuando caemos en palabras de más y en prejuicios. Hay mucha condenación que menciona la palabra, pero no podemos ver todo por el tiempo, pero lo vamos a estar viendo, porque sí es importante verlo, porque cuando hay conocimiento, el pueblo crece, pero por falta de conocimiento, el pueblo perece, ¿sí? Por eso es importante estarlo viendo, pero es interesante ver lo que el Señor nos dice. En el Salmo 32, versículo 9, Salmo 32, 9. Juntos, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, ¿sí? No seamos como el caballo o el mulo, hermanos. Que nosotros frenemos por nuestro dominio propio nuestra lengua. Traigamos freno, ¿sí? Traigamos freno. Pregúntale al que está al lado, ¿traes frenito de mano en la lengua, amigo? ¿Sí? O ya le quitaste el freno de mano. ¿Traes freno de mano? Necesitamos poner freno de mano, hermanos, a nuestra vida. Decía una persona, un líder espiritual, que una vez se le acercó un hombre que él venía a pedirle consejería y le decía, es que necesito consejería. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que yo hablé de más de una amiga y la herí porque hablé mucho de más. Y él le pregunta, ¿y con quién hablaste? Dice, no, pues con toda la clase. Dice, con todos. Dice, sí, y deje usted que eso le platicaron a otros. Y así hizo mucho chisme y empezó, hiciste mal. Dice, sí, pero estoy arrepentido. Y dice, bueno, dice, tráete una gallina. Dice, una gallina, pues sí, me trajo una gallina. Y se va por la gallina, hermanos. Y va con el consejero y dice, aquí traigo la gallina. Y dice, ahora vente. Y lo subió a una lomita pequeña. Y allá va él con su gallina. Y dice, ¿para qué quedará la gallina? ¿Qué trabajo de santería vamos a hacer, verdad? Para que se borre el chisme que armé. Entonces no sabía, ¿verdad? Y ya se fue hasta arriba. Dice, ahora despeluca la gallina. Pluma por pluma. Y pues dice, ¿pero cómo? Agárrala y amarra la gallina. Y despelúcala. Pues ahí está despelucando la gallina toda, hermano, hasta dejarla pelona. Dice, ya lo hicimos. ¿Ahora la matamos o qué vamos a hacer? No. Dice, tráeme las plumas. Y la agarró el líder, dice, y las aventó al vacío, hermanos. Allá va el plumerío, para abajo. Y dice, ¿qué es esto? ¿Es un rito? ¿Vamos a orar? ¿O va a haber algo, una señal? Y dice, no. Ahora vas a ir por todas las plumas. Vas a ir a recoger todas las plumas. Dice, ¿pero cómo? Dice, todas. Y aquí te espero hasta que termines. Y ahí es que quedó el líder con la gallina. Y él va y recogió todas las plumas. Y cuando ya la recogió la última, nos regresa con el líder y dice, aquí están todas las plumas. Dice, ya terminé con el sacrificio, ya me perdonó Dios, ¿o qué va a pasar? Dice, no. Dice, ahora pégale a la gallina todas sus plumas. Dice, no, pues no se puede. Tampoco se puede arreglar lo que tú hiciste con ella. O sea, pídele perdón y todo, pero ten muy en cuenta que lo que tú hablas, lo que tú dices de las personas, hay cosas que son irreparables.
te duele hacerlo y puedes hacer muchas cosas para remediarlo, pero el daño está hecho. ¿Y quién es el que va a juzgarnos, hermano? Pues Dios, ¿verdad? Dios. Por eso Santiago hablaba de frenar nuestra lengua, de frenar lo que decimos, aunque estemos enojados. Es mejor callarte, irte a tu cuarto, orar y no decir nada. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo tiene el poder para domar todo su cuerpo y no decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué hablé de más? ¿Por qué golpeé? ¿Por qué pegué? ¿Por qué grité? ¿Por qué aventé la televisión? Ahora qué voy a ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué le aventé el abanico? Tengo mucho calor, ¿verdad? Pues ya no hay abanico. Salió volando en un pleito, ¿verdad? Hermanos, el Señor nos invita a través de este pasaje que es importante nosotros estar llevando a cabo el freno en nuestra vida. Dice el último versículo en Santiago 3:4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Fíjese, hermano, también las naves, los barcos enormes, son gobernadas por un timón chiquito, hermanos. Pero este timón lo puede guiar por donde quiera. Haya vientos, haya tormentas, haya aguas impetuosas. De todas maneras, el timón va guiando la barca, hermanos, ¿sí? La sostiene, o se puede confundir y desviarlo y hundirlo, o se puede salvar según quien esté dominando el timón, ¿sí? Tu vida, hermanos, se puede salvar siempre y cuando usted lleve el timón, lo frene. Muchas veces no podemos, pero tenemos a Cristo y al Espíritu Santo para domar este pequeño miembro del cuerpo, pero que lastima mucho y duele mucho y destruye mucho cuando está desenfrenado, cuando no tienes un freno en tu boca. Por eso es muy importante frenar, porque con él puedes destruir una familia, puedes destruir un hogar, puedes destruir un matrimonio, puedes destruir a un joven, lo puede hacer inferior, le puede destrozar a una persona su voluntad con su lengua. Pero nosotros no somos de los que plantamos odio, no somos de los que dividimos, no somos de los que desintegramos familias. Nosotros somos de los que sembramos palabra de vida, de misericordia, de amor, de paz y de bondad en el Señor, hermanos, ¿sí? Nosotros plantamos con nuestra boca y decretamos la bendición de Dios sobre todos los demás. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Para concluir con este tema, quiero decirles a ustedes que es muy importante, hermanos, para todos nosotros dominar la lengua. Que la lengua es muy importante, por eso la tomó el apóstol como un estudio de Dios referente a todas nuestras expresiones diarias. No hagamos prejuicios contra nuestro prójimo. Tomemos el control de nuestra vida a través del Espíritu Santo. No hables mal de nadie. Si no tienes algo bueno que decir de una persona, mejor cállate. Amén. Eso decía mi abuelito. Si no tienes algo bueno que decir de una persona, dice mejor cállate. No sé si me callé, hermano, pero bueno, traté, ¿verdad?, de callarme. Pero usted también trate de callarse o cállese, ¿verdad? Si no tienes algo bueno que decir de alguien o de un líder, de tu maestro de escuela o del presidente, del presidente de la República, hermano, ¿cuánto está pisoteado con tantas cosas que le han dicho al pobre, ¿verdad? ¿Sí? En las redes sociales, en los medios de comunicación, está por los suelos su imagen. ¿Por qué? Por la boca de los hombres, ¿sí? Que no sabemos si es verdad o es mentira, porque no lo conocemos. Pero si no conoces a una persona y no sabes qué decir de la persona y no tienes algo bueno que decir de ello, es mejor que no abras la boca, para que Dios te pueda bendecir también a ti. Con tu boca bendices o maldices, pero escoge bendecir, porque ese es el propósito de Dios para todos los cristianos. Los cristianos somos llamados a plantar bendición, a plantar vida y a plantar el amor de Dios en nuestro semejanza. Miqueas 6:8, y con eso nos ponemos de pie, hermanos.
Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Y Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6:16. Y ahí le vamos a ir bajando, Pati. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 17, Pati. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Este pasaje nos dice las 6 cosas que abomina el Señor, hermanos. Vamos a dejar pendiente el tema y con este tema, hermanos, la idea es que nosotros escuchemos la voz del Señor y que tú seas bendición para los demás. Hay muchas cosas malas que podemos decir de todos, pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a hablar el bien, decir lo bueno. Recordemos que en este mundo solamente hay un juez, y ese es Dios. Tú no eres juez, ni yo soy juez. Dios es el único juez, hermano. Yo nada más tengo hermanos y hermanas en Jesucristo. Y como dijo el pastor Baltasar, yo simplemente soy un reconciliado por Dios, por la sangre de mi Dios, Señor Jesucristo. Somos redimidos por la sangre de Jesús, hermano. Así que camina en el camino de santidad, donde solamente los redimidos de Dios andaremos a través de Él. Amén. Quiero que le tome la mano al que está enseguida ahí por líneas, porque yo sé que es un tema difícil, ¿verdad?, para todos, pero Dios es bueno, hermanos. Y pídele al Señor que Dios controle tu vida, Dios controle a tu hermano, controle a su hermana y siempre nos lleve por un buen camino. Que Dios ponga el freno en el corazón de tu hermano, en los labios de tu hermana. Que Dios ponga el freno en su boca, freno en su lengua, y que solamente pueda hablar para bendecir a los demás. Amén. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque tú eres fiel, Señor. Gracias por esta palabra de Santiago. Es dura, Dios, pero es importante. Padre, ayúdanos a controlar nuestra lengua. Ayúdanos a controlar nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a llenar nuestra mente y nuestro corazón de palabras de vida. Que sea lleno nuestro corazón de palabras bíblicas, de mensajes, de versículos bíblicos, de palabra del Espíritu, Señor, para poder hablar lo que tú quieras, Señor, conforme a tu propósito. Danos dominio propio, Dios. Danos dominio propio para obedecer la palabra que fue dada a Santiago. Que todo hombre o todo creyente sea tardo para hablar, sea pronto, Señor, para escuchar y tardo para irarse. Que tú nos ayudes, Señor, a poder siempre, Señor, ser unos buenos oidores de ti, Dios. Y cuando hablemos, seamos hombres sabios, mujeres sabias, Señor, para hablar las promesas del Dios Altísimo, Señor. Porque solamente, Dios, en ti veremos la luz, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Amén, Señor. Amén. Ahora recibamos la bendición pastoral, hermanos. Padre, yo te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús por tu gran amor y tu misericordia. Ahora te pedimos que tú estés con cada uno de nuestros hermanos. Nos bendigas, Señor, con tu bendición toda poderosa, y que estés con nosotros siempre, Dios. Que la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo vayan siempre con nosotros. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hosana, Hosana, el cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor.
grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos